Buenos días amigos desde Codeseda, en su café bar Camiño da Jeira, lugar en el que finalizamos la etapa anterior. Justo enfrente se alza un cruceiro del siglo XVIII en el que no pudimos detenernos, pero hoy sí podemos dedicarle unos minutos. Como bien reza su placa informativa, su fuste exhibe dos frailes mártires, de la orden benedictina al de abajo y franciscana al de arriba. El monumento, a caballo entre los estilos barroco y neoclásico, muestra en su cruz un Cristo crucificado en el anverso y en el reverso a Nuestra Señora de las Angustias. Otro hito del patrimonio de Codeseda que tampoco podemos dejar pasar por alto es la iglesia de San Xurxo. Se encuentra a espaldas del bar, justo después del cementerio. Lo primero que nos llama la atención es su fachada neoclásica, donde destacan sus dos torres campanarios simétricas coronadas por unas cúpulas estilizadas. En la balaustrada que se une a las dos torres, vemos otra campana cobijada por una reja de forja. El reloj, donado en 1931 por un matrimonio del vecindario, hace sonar su mecanismo. Sobre el reloj vemos el símbolo jacobeo de la Vieira y encima del mismo el año 1900, año de finalización de esta fachada. Neoclásica también es su nave principal, reconstruida en 1851 en sustitución a la que había anteriormente de estilo románico. De este último estilo sí se respetó el ábside, lo que generó un contraste estético, ya que el volumen del cuerpo del siglo XIX es mucho más alto que el de esta cabecera. Con todo, es de agradecer que se conserve este cuerpo pentagonal del siglo XII, donde las ventanas, capiteles y canecillos revelan la calidad artística de este templo vinculado al antiguo monasterio medieval. Los tímpanos de estas ventanas flanqueadas por capiteles de motivos vegetales resultan especialmente interesantes por la riqueza y variedad de sus motivos ornamentales. Cruces, rosetas, círculos, tallos, bolas y cordados convierten cada vano en una pequeña pieza escultórica. Por su parte, entre los canecillos que aparecen bajo las cornisas encontramos volutas, formas geométricas e incluso la cabeza de algún animal. Son detalles discretos, pero que revelan la calidad del románico de San Xurxo de Codeseda y su conexión con otros talleres de románico gallego. Regresamos al café bar Camiño da Jeira para iniciar la etapa rumbo al noroeste. Por delante nos esperan unos 26 kilómetros y el primero de ellos avanza entre los pastos de aldeas como Fontenlo, Ocodesal y Filgueiras, en un paisaje abierto y tranquilo que nos despide poco a poco de Codeseda. Pronto, las pistas agrícolas nos conducen hasta la carretera EP 7001. Sin embargo, el camino nos reserva una solución más amable. Una senda nos permite evitar el cruce por el asfalto y pasar bajo la vía por la parte inferior de su viaducto. Por este recóndito enclave también discurre el río Umia, todavía joven en su curso alto. Nacido en las tierras de Acibeiro, el río avanza aquí discreto entre bosques y vaguadas antes de emprender su largo viaje hacia la ría de Arousa. A continuación, ascendemos al puente de otra carretera local que vuelve a colocarnos a orillas de la EP 7001, aunque en esta ocasión en su margen contrario. Finalmente, en el lugar de Arnado, las señales jacobeas nos desvían a los caminos del monte As Xeiras. Por aquí, celebramos la señal de los últimos 40 kilómetros a Santiago con un bonito tramo de bosque autóctono. ...800 metros más tarde, una pista local corta de raíz este paréntesis natural. Tras cruzarla, nos introducimos en el valle del río Liñares, cuyas vegas orientales describen un paisaje más humanizado, donde los prados, los cierres y la división de las parcelas vuelven a ordenar el territorio. Por aquí alcanzaremos el lugar de Paredes, en cuyas primeras casas advertimos algún indicio de caserío de cierta entidad. Una figura pétrea de carácter antropomorfo parece custodiar todavía el acceso a la propiedad.
Oteando un poco el interior, también apreciamos un escudo de piedra, lo que refuerza la impresión de estar ante los dominios de la antigua nobleza rural. Esto nos recuerda que incluso en estos pequeños núcleos perviven las huellas de los linajes locales. Jalonados de muros de piedra, viviendas de arquitectura tradicional y pequeñas parcelas, nos despedimos de Paredes. El viaje continúa ahora por una vía asfaltada que desciende hasta el curso del río Liñares. Por la propia carretera, cruzaremos este cauce casi sin darnos cuenta. Después salimos del valle serpenteando al cobijo de la arboleda hasta llegar a un majestuoso roble, a la altura del lugar de Opazo. Una vez aquí, torcemos al norte para alternar caminos de zahorra y hierba, interrumpidos de cuando en cuando por algunos tramos de asfalto. Luego, el perfil desciende para ofrecernos un respiro natural en la depresión del barranco de Tabeirós, uno de los afluentes del río Liñares. Salimos de esta vaguada a la altura de la aldea de Sar, donde alternamos diferentes tipos de firme para ascender después por un agradable escenario rural. Las viviendas del lugar se dispersan entre campos de maíz y pequeñas manchas de arbolado, componiendo una estampa abierta y luminosa de la Galicia interior. El siguiente complejo urbano al que nos guía las flechas amarillas es A Consolación. En su arteria principal nos sale al encuentro un peto de ánimas del siglo XVIII. Su interior alberga un relieve tallado en madera policromada dedicada al caminante y que muestra el sufrimiento de las almas del purgatorio mientras esperan la intersección divina. Antaño, arrieiros y peregrinos depositaban limosnas en estos espacios para ayudar a sufragar las misas ofrecidas por las ánimas, con la esperanza de guiarlas hacia el cielo y hacia la salvación. A la salida de la población, quienes recorrían ese trazado se encontraban también con la capilla de Nuestra Señora de la Consolación. El templo fue construido en 1680 y responde a una arquitectura religiosa barroca, sobria y funcional. En su fachada principal, ocupando la hornacina sobre la entrada, aparece una imagen de la Virgen de la Consolación, advocación mariana ligada al consuelo y al amparo espiritual del caminante. Frente a la capilla se alza un crucerio del siglo XVIII, de estilo barroco y obra de canteros locales. La diferencia de otros cruceiros por la fuerte carga simbólica de su pedestal, relacionada con la muerte, el pecado y la esperanza de salvación. Un capitel decorado con motivos vegetales y rostros de querubines sostiene el crucifijo que posee un Cristo y la Virgen ocupando sus respectivas caras. Y del arte sacro pasamos al arte profano, que encontramos en un rincón a escasos pasos del cruceiro, y donde vemos cómo los vecinos expresan sus inquietudes terrenales por medio de pinturas y objetos decorados. Con todo, la monumentalidad religiosa no tarda en aparecer de nuevo entre estos campos. Nos referimos a la iglesia de Santiago, situada en la cercana aldea de Tabeirós, y cuya esbelta torre campanario barroca ha conseguido dar presencia al templo sobre las tierras de labor y permitir que el tañido de sus campanas alcanzase las aldeas cercanas de la parroquia. Tanto la torre como la fachada principal son obras realizadas en el siglo XVIII en estilo barroco. El arranque de la propia torre hace de acceso porticado a una entrada dintelada y decorada con una hoja de acanto estilizada colocada en su eje de simetría. Al contrario que en otras iglesias de la zona, la fachada principal no parece disponer de una hornacina albergando la imagen titular del edificio. En este caso la encontraremos en el muro septentrional. Aquí, Santiago se muestra inconfundible portando su iconografía peregrina. Pero si hablamos de iconografía,
Destacamos especialmente la que encontramos rodeando el edificio en las cornisas del ábside románico del siglo XII. Su repertorio combina por un lado figuras humanas y acrobáticas asociadas al desorden moral y a los vicios mundanos. Por otro lado, aparecen motivos animales y fieras que simbolizan la amenaza del pecado. Finalmente, el conjunto se completa con canecillos vegetales y geométricos que equilibran todo este muestrario ornamental, conservado en parte gracias a un enorme contrafuerte. Por último, decir que la nave de la iglesia, al igual que el ábside, conserva su factura románica. Nos despedimos de este hito patrimonial que aparece rodeado por el cementerio y reanudamos la marcha. Nuestros pasos abandonan el lugar de Tabeirós y se incorporan a una carretera local que se dirige a Sandán. El paso cómodo por esta vía nos permite otear el paisaje agrario que se abre en el flanco nororiental y que está protagonizado por el valle del Rego de Tabeirós. Este humilde curso de agua forma parte del nombre de la comarca de Tabeirós, Terra de Montes. La zona que ahora transitamos estuvo históricamente dominada por el clero y la hidalguía rural, favorecidos por la riqueza de sus cultivos minifundistas y por un clima más suave que permitieron además el desarrollo de una próspera ganadería. Cruzaremos este río después de dejar atrás Sandán, cuando el camino se adentre por el monte de Campo de Abella. El Rego de Tabeirós entrega sus aguas al río Liñares, que a su vez avanza hacia el norte hasta desembocar en el Ulla. Este gran río, frontera natural entre las provincias de A Coruña y Pontevedra, acabará conduciendo todas estas aguas hacia la ría de Arousa. La salida de esta depresión del terreno nos deja a las puertas del lugar de San Xiao, donde nos sorprende el cruceiro de Guimarães, que en el momento de nuestro paso aparece huérfano de cruz tras haber sido derribada por un camión durante una maniobra de marcha atrás. Su pedestal labrado muestra calaveras en las esquinas y los símbolos de la Pasión de Cristo, además de una inscripción grabada que parece rezar año de 1606, posible fecha de elaboración de la obra. Mientras nos acercamos a la iglesia de San Xiao de Guimarães, visible a pocos pasos, os contamos que en la actualidad el cruceiro ya ha sido restaurado. Por su parte, el templo en el que nos situamos responde a los cánones del barroco rural gallego del siglo XVIII. Parece ser que su factura de sillería de granito se bendijo en el año 1709. La hornacina la ocupa una virgen con el Niño de la Cruz, en lugar del titular del templo. La torre campanario se integra en la fachada principal. Sus distintos cuerpos se articulan mediante vanos de arco de medio punto, mientras que el remate superior destaca por una elegante balaustrada perimetral que rodea una linterna coronada por una cúpula gallonada. Para finalizar, el templo dispone de estancias anexas en su flanco septentrional, como la sacristía y una entrada porticada ideal para resguardarse de la lluvia tras los oficios. El camino va por ahí y por esa carretera. Reanudamos la marcha para continuar transitando por la campiña de la parroquia de Guimarães, que ahora nos acerca al valle del Regueiro da Pinguela. Por aquí, un mural nos recuerda que ya solo nos separan 32 kilómetros de Santiago de Compostela. Después, una larga recta nos conduce a través de las vegas del Pinguela, un paisaje abierto y apacible que invita a caminar sin prisas. 300 metros más tarde, alcanzamos las inmediaciones meridionales del lugar de A Torre, momento en el que las señales nos desvían por una senda de bosque. Os preguntaréis dónde hemos dejado a nuestro compañero peregrino Algarbio. José decidió adelantarse en la capilla de Nuestra Señora de la Consolación para poder llegar a tiempo a una cita con unos amigos en la localidad de Astrada. Muy pronto nos reuniremos con él, ya que este núcleo urbano se planta ante nosotros nada más salir de este sendero.
La Estrada surgió oficialmente en el siglo XIX, favorecida por el cruce de importantes carreteras que conectaban Santiago con Ourense y Pontevedra con Lugo. Hoy es conocida en Galicia por su industria maderera, el mueble artesanal y la producción de manzana de sidra. También adquiere relevancia por ser punto de paso del Camiño de Ajeira de Sarrieiros y el Camiño de Taberneiro. Uno de los amables vecinos nos enseña un par de monumentos que homenajean a estas peregrinaciones. El principal templo religioso del casco urbano es de la iglesia de San Payo, construida entre los siglos XIX y XX, combinando los estilos neorrománico y neogótico. No podremos dedicarle mucho más tiempo, ya que aprovechamos los servicios de la capital de la comarca de Tabeirós, Terra de Montes, para realizar el almuerzo. Después nos reencontramos con Peregrino Algarbio y emprendemos de nuevo el viaje. Salir de las grandes urbes casi siempre resulta ser una experiencia algo caótica a la hora de desenvolverse entre la sucesión de cruces y calles de la periferia. A todo ello tenemos que añadir la incógnita que nos plantea la bifurcación que encontramos en el lugar de Figueroa de Arriba. Decidimos tomar la amarilla, que es más corta, pero que nos obliga a recorrer unos incómodos metros por la carretera PO 841. En esta vía dejamos atrás la parroquia de Astrada y entramos en la de Toedo. ¿Aprovechamos este autolavado para refrescarnos? Haz un lavadito, no nos hace falta. Toedo es también el nombre del río que vertebra el valle por el que avanzamos ahora. Tras el bullicio de las inmediaciones de Astrada, el camino vuelve a regalarnos un paisaje de campiña, donde los campos de cultivo, las aldeas dispersas y las suaves ondulaciones del terreno nos invitan a bajar el ritmo de las pulsaciones y disfrutar del entorno. Además, nos ofrece vistas al Pico Sacro, de 532 metros de altitud, uno de los sitios legendarios vinculados al traslado del apóstol Santiago. A continuación, avanzamos entre las viviendas de Toedo para luego cruzar su regato homónimo y justo después la carretera EP 2004. Algunos habitantes del lugar muestran cierto interés por nosotros. Quizá piensen que podemos ayudarles a echar algo a la boca, aunque viendo el poco éxito que tenemos en ello, mejor se conforman con posar para una foto. Nuestros pasos retoman el tránsito bajo un cielo gris, con la incertidumbre de las primeras gotas anunciando un posible chaparrón. Por suerte, la meteorología nos permite contemplar con calma el siguiente cruceiro que se alza en el camino, el cruceiro de Toedo. Calaveras, tibias y costillas aparecen representadas en su pedestal, en clara referencia a la simbología de la muerte y al carácter penitencial de este tipo de piezas devocionales. En el fuste, en cambio, hay dos santos esculpidos, siendo el superior interpretado por los expertos como el apóstol Santiago. Por último, la figura de Cristo crucificado y la imagen de la Virgen de las Angustias ocupan las dos caras de la cruz que remata la obra. El cruceiro de principios del siglo XVIII se sitúa a pocos pasos de la iglesia de San Pedro. Este templo, cuyos orígenes se remontan al siglo XVI, sufrió reformas en el XVIII. Su espadaña es de la última etapa del barroco en la que empiezan a advertirse líneas más clásicas. Detrás, en la cabecera, también sobria en ornamentación, destaca un escudo heráldico que parece estar vinculado al Marqués de Santa Cruz, el noble que pudo financiar la construcción de la iglesia. Desde la reja de la entrada podemos echar un vistazo al interior, donde sobresale el arco triunfal de medio punto que da acceso al altar mayor. Este espacio está presidido por un recargado retablo barroco de tendencia clasicista, en el que las imágenes de San Roque, la Virgen con el Niño y San Antonio de Padua acompañan la talla central de San Pedro. A continuación, el camino transita por las inmediaciones de Igrexa, una pequeña entidad de población que dejamos a un lado antes de internarnos en un tramo de monte. Los pastos y los cultivos pronto irán perdiendo protagonismo para dejar paso a intervalos de bosque autóctono.
La vegetación vuelve a imponerse sobre las huellas de la presencia humana, donde el camino parece recuperar su voz más antigua. Por aquí recorremos los perfiles del Monte dos Champs, en el que afrontamos de inicio una ligera subida para después hundirnos en la pequeña depresión que conforma el Rego do Agriño. Y tras este paréntesis natural de 2 kilómetros, regresamos a las tierras del Abrantío, donde el maíz insiste en poblar las colinas de lugares como Maráns, Tarrío, Sorribas a Costa y Vistalegre. A continuación cruzamos la carretera EP 7005 para dirigirnos al noroeste y alcanzar a Cerqueira. El lugar ya podemos localizarlo gracias a que la espadaña de su iglesia de Nuestra Señora de Aránzazu asoma entre la espesura. De las pistas agrícolas pasamos a las de asfalto que nos introducen en esta población por la cara oriental del templo. El edificio originario del año 1690 sufrió reformas entre los siglos XVIII y XIX. Sus muros están levantados en piedra de mampostería y una espadaña de 3 vanos rematada en pináculos asoma en su fachada principal. Frente a la iglesia se alza el cruceiro barroco de Agándara, construido en 1742 gracias al patrocinio de una pareja de vecinos de la parroquia de Santa Cristina de Bea, hecho que queda grabado en el pedestal. Del resto de la obra podemos destacar el relieve de San Blas tallado en el fuste y la escena de la Asunción de la Virgen en el anverso de la cruz, donde vemos a María con los brazos abiertos sostenida por ángeles. Mientras reanudamos la marcha, os contamos que el cruceiro de Agándara también es conocido como el Cruceiro del Lobo, debido a la leyenda vinculada a la hija de la pareja que sufragó su construcción. Por lo visto, la joven fue atacada por una manada de lobos, y al encomendarse a la Virgen de Aránzazu, los animales se amansaron milagrosamente, permitiéndole regresar a casa sana y salva. Los últimos compases de esta etapa continúan progresando por enclaves agrícolas que discurren por las vegas del río Bea, uno de los afluentes del Ulla. Tras cruzar este curso de agua, el camino nos reserva un último esfuerzo, un breve ascenso por el Monte Pías, de poco más de 500 metros. Además, un cartel nos recompensa recordándonos que Santiago está ya hasta tan solo 20 kilómetros. Superada la subida, las señales nos dirigen por pistas locales hasta reencontrarnos con la carretera PO 841. Aquí tendremos que extremar las precauciones para cruzar al otro lado. Después del lugar de Ocastros, pasamos rápidamente al de Maindo, donde se alza la iglesia de Santa María de Couso, a la que apenas dedicamos tiempo, pues sinceramente amigos, el cuerpo está deseando llegar al alojamiento. Hoy repetimos el hospedaje de la jornada anterior, el Rectoral de Couso, una antigua casa parroquial del siglo XVIII reconvertida en un singular albergue. Aquí soñaremos con el día de mañana en el que por fin daremos nuestros últimos pasos en la Plaza del Obradoiro, frente a la Catedral de Santiago de Compostela. Hasta la próxima.